Cuando Dios da el don de lenguas, ¿cómo se usa? Porque siempre hablo en lenguas, oro en lenguas, es constantemente y a veces me siento cohibida, porque ¿qué pensarán mis hermanos que me escuchan? Pero es que no lo puedo evitar. Gracias. Bueno, las lenguas en la Biblia tienen dos fines, o mejor, hay dos razones por las cuales se hablan lenguas. Aclaro, según la Biblia. De ahí para allá los conceptos yo dejo y respeto. Uno, es un don, según según 1 Corintios capítulo 14 y el capítulo 12. Y dos, tenían un fin, y era a través de ellas generar conciencia en los no convertidos de otras nacionalidades que no hablaban el idioma de sus habitantes natales, el caso de los israelitas. Sí. Y uno de esos muy buenos ejemplos es el que pasa en el libro de Hechos, capítulo 2. Sí, señor. Dice que hablaban en lengua según el Espíritu les daba que hablase. Y dice que allí habían judíos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho ese estruendo, se juntó la multitud y decían: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues? Les oímos. Les escuchamos, les oímos hablar en nuestra lengua. Déjeme imaginar un marroquí, ¿cierto? Un turco de Turquía, un inglés, un español. Estaban allá, no sabían el griego, como los que estaban hablando en lenguas no sabían el idioma de los que habían ido a la fiesta. Pero el Espíritu Santo utilizó a los cristianos para llevar el mensaje del Evangelio de la Gracia en la lengua que hablaban los que habían ido a la fiesta del Pentecostés de todas las naciones bajo el cielo. Imagínense que fue tan interesante el fenómeno que se da, que decían: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? O sea, ellos decían, estos solo hablan griego, koiné, que era el idioma del pueblo. Y ahora resulta de que yo no sé hablar griego, pero el idioma que yo hablo es, yo qué sé, el tailandés. Y Dios me está hablando a través de uno que solamente habla griego koiné. ¿Pero cómo fue? Pues por el Espíritu Santo. Otra manera de fortalecer la tesis de la cual planteo es la que menciona la carta a los Corintios primera, capítulo 14, el verso 22, que dice que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Así es. Y da una muy interesante reflexión, porque dice: si todos hablan en lenguas y entra un incrédulo, ¿qué pensará? Que estáis locos. Pero si entra un incrédulo y alguien profetiza, o todos profetizan, por todos es exhortado, amonestado, persuadido. Por eso era que Pablo en el capítulo 14 busca la forma de que la iglesia entienda que los dones del Espíritu Santo son todos importantes y que en consecuencia no se le puede dar preponderancia a un solo don descartando los otros, que inclusive en el ejercicio que se requiere en el momento había un don más importante que hablar en lenguas. Por eso él dice: procurad los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Y punto seguido dice: porque el que habla en lenguas. No dice el que sana. Así mismo se dice. No dice el que hace milagros. No. Y eso tiene una razón. Y es que a la iglesia le encanta, nos encanta experimentar esa expresión sobrenatural del Espíritu Santo a través de las lenguas, porque genera gozo, porque hace que en sí, en el campo espiritual,
el creyente sea edificado en el sentido de que Dios está en él, ¿ya? Pero los que están en derredor se quedan sin fruto. Y lo que se buscaba en ese momento en Corinto era que las personas que se reunieran pudieran ser edificadas por el Espíritu Santo a través de las lenguas. Entonces, hay un sinnúmero de cosas que se pudieran hablar con relación a esto. Hay, por ejemplo, movimientos dentro de los mal llamados cristianos que dicen que nuestra iglesia no funciona como debería de funcionar. Porque ¿dónde está el profeta en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia? Todos hablan en lenguas. Pero quienes piensan así están también desubicados, porque resulta que una cosa es un culto donde las personas se reúnen con el ánimo de escuchar a Dios. Otra cosa es donde las personas se reúnen en un culto con el ánimo de alabar a Dios, de glorificar a Dios, pero también de oír a Dios. Entonces yo les quiero pues simplificar buscando una mejor comprensión. En el tiempo que se da la carta a los Corintios, no tenían el Nuevo Testamento. Así es. Entonces ellos no podían hacer un culto como el que nosotros lo hacemos. Uh-huh. Ellos se congregan y comienzan a orar y de pronto resultan cantando y de pronto se hace una manifestación gloriosa del Espíritu Santo y todos hablan en lenguas. ¿Ya? Y eso es lo que Pablo entra a regular en el capítulo 14. Pero cuando lo traemos al cuestionamiento de los presuntos cristianos que censuran la manera como nosotros entendemos la obra del Espíritu Santo, pues importante que comprendan que hoy estamos en otro tiempo, la iglesia de Dios es la misma, los principios son los mismos, las expresiones del Espíritu Santo pueden ser diferentes en razón a que hoy tenemos una herramienta que es la hoja de ruta que Dios nos dejó a través de los apóstoles. Que de hecho, Pablo escribiendo a los Efesios dice que la iglesia debe de ser edificada en el fundamento de apóstoles y profetas, sí, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, establezcamos la diferencia entre el culto en Corinto y el culto hoy en el Boyacá Real. Vámonos al año 60 después de Cristo. Ninguno tiene la Biblia que nosotros tenemos. ¿Cómo es en el culto? Se congregan, oran, cantan y alaban y esperan que venga un telegrama del cielo que confirme los postulados cristocéntricos y apostólicos en el ejercicio de la fe de la iglesia en Corinto. ¿Está claro? Sí, señor. Si solamente la gente habla en lenguas y resulta que todos hablan griego y están hablando otros idiomas, pues los que están hablando, los que por naturaleza son griegos, no van a entender todo lo que los hermanos están diciendo, porque están hablando en otros idiomas. Por eso Pablo dice, aquí tienen que aprender a hacer algo que no es común y que puede sonar incoherente. Cantaré en el Espíritu, pero debe cantar con entendimiento. Oraré en el Espíritu, pero debe orar con entendimiento. Y hay una parte que me encanta además, dice, el espíritu del profeta debe de estar sujeto al profeta. En otras palabras, dejen de decir que todo lo que pasa no tiene control porque es el Espíritu Santo. Porque algunos se refugian bajo el concepto del Espíritu Santo para causar inclusive desórdenes. Yo, Carlos, estuve en un culto donde hubo heridos y atribuían eso a la manifestación del Espíritu. Yo puedo abrir un paréntesis, que usted va a recordar. Mi pueblo, una época en que era tanto el desorden, pues,
que le tocaba a un hermano entrar a recoger todas las sandalias que las hermanas dejaban y arrumarlas en un lado, porque era un desorden el que ocurría. Claro, y ese desorden fue el que se dio en Corinto. De hecho, que Pablo dice, hágase todo Eso decentemente y con orden. Y es en el capítulo 14. Y es una aclaración que hace donde él está pasado. reglamentando cómo se deben de ejercitar los dones. Sí. ¿Estamos claros? Sí, señor. Entonces, la iglesia en Corinto se llenaron de emoción por la manifestación del Espíritu Santo y se dedicaron a, ¿cómo decir?, a alimentar el hablar en lenguas. Pero habían descuidado la profecía y los otros dones. Que Pablo les dice que deben de procurar los dones y luego de una vez los baja de la nube diciéndoles, pero sobre todo que profeticen, y les explica, porque el que habla en lenguas, a sí mismo se edifica, aunque él en las lenguas hable misterio, el pueblo que se reúne queda sin resultados. Pero el que profetiza, edifica a todos. Ese es el fenómeno de Corinto. Así era como hacían el culto allá, y por eso Pablo entra a tratar de organizar para que el culto no solamente tenga alabanza, no solamente hayan lenguas, sino que también haya profecía. El lenguaje que el pueblo puede entender, a través del cual Dios puede orientar acerca de su estructura doctrinal en la fe en nuestro Señor Pero Jesucristo. quisiera decir, no sé si sea una aclaración de más, pero la profecía desde el punto de vista bíblico, no como la claro. gente ahora la percibe, porque Claro, es muy importante su aporte. La profecía dada por el Espíritu Santo a través del don. ¿Cómo se hace un culto hoy en la iglesia en el Boyacá Real? Nosotros hemos creado como una estructura. Entonces, se convoca a la gente con anterioridad a la oración. Aquí en Boyacá Real nosotros tenemos el salón abierto desde las 5 de la tarde. Y llega gente a orar, preparándose para el culto. Llega el momento del culto colectivo y entonces el encargado de dirigir convoca al pueblo a hacer una oración en la cual se le da gracias a Dios por la oportunidad que nos da de congregarnos. Se convoca al pueblo a leer la palabra, se convoca al pueblo a alabar a Dios, y sucede que muchas veces en ese movimiento que se da en la alabanza se manifiestan las lenguas que son la causa de que algunos presuntos cristianos cuestionen nuestra fe porque dice, es que allá todos hablan en lenguas y ninguno profetiza. Y se les olvida que después de la oración, de la alabanza, de las lenguas, de la ofrenda, de la intercesión, entonces viene la profecía. así es. La palabra profética, ¿qué? Más segura. Diferente al fenómeno que se daba en Corinto y que se dio en Tesalónica, Sí, señor. porque allá, a causa del mal uso de los dones, se presentaron desórdenes de tal magnitud que Pablo les dice, no, hagan las cosas decentemente Y en orden. y en orden. Y en la carta a los tesalonicenses los motiva para que no lleven su vida devocional a extremos. Sí, no apaguéis al espíritu, ¿no? Claro. ¿Y por qué se daba ese fenómeno? Bueno, porque la gente creía que todo lo que parecía de profecía era verdad. Y resultaba que así como en el pasado hubo falsos profetas, también en el tiempo de Pablo se levantaron no solo falsos profetas, sino falsos maestros, que cubriéndose bajo la figura profecía, transmitían mensajes que afectaban la sana doctrina y que en un momento dado descubrieron que el camino por el cual ellos se dirigían no era el mejor. Entonces le escriben a Pablo algo así:
Hermano Pablo, yo entiendo todo lo que es del Espíritu Santo, me parece maravilloso. En los cultos aquí tenemos un avivamiento especial, pero tenemos un problema. Y es que en el desarrollo del culto se dan incoherencias en el campo de la profecía. Pues como no tenemos Biblia para leer, no tenemos un escrito para guiarnos, entonces esperamos la profecía y sucede que unos profetizan de una manera y otros profetizan de otro, y uno al final queda confundido. No sabe a quién creerle. No sé a quién creerle. Entonces la decisión que hemos tomado aquí los ancianos, estoy hablando pensando como ellos. Es algo que se me ocurre pensar para tratar de ilustrar. Entonces aquí hablando con todos los hermanos, los que más tiempo tenemos de convertido, hemos llegado a la conclusión que es mejor no darle rienda suelta al Espíritu Santo. Porque resulta que lo que pensábamos que era un rotundo éxito se está convirtiendo en un fenómeno que afecta la vida de fe de los cristianos. Y Pablo entonces reacciona y dice, venga un momentico, paren. Las cosas no son así. Ustedes no pueden apagar al Espíritu porque el Espíritu Santo es la vida de la iglesia. Ustedes no pueden menospreciar la profecía porque la profecía había caído ¿en qué? En desprestigio. ¿En razón a qué? A la cantidad de tonterías que se daban. Y yo lo hablo así porque yo he vivido más de medio siglo en la iglesia y estuve en una iglesita donde los presuntos profetas desubicaban a los cristianos del verdadero sentido de la fe para hacer cosas que ni agradan a Dios ni convienen a los cristianos. Entonces esta iglesia pues había caído en una dificultad, y es que bajo el argumento de la profecía estaban cayendo en errores que afectaban la vida de fe de ellos. Y eso es lo que lleva a ellos a decir, venga, entonces hemos tomado la decisión de no darle rienda suelta al Espíritu Santo, de no ponernos a dejarnos guiar por la profecía, porque eso, pues lo que estamos viendo no es un desarrollo, sino un problema. Entonces Pablo dice, paren, no apaguen al Espíritu y no menosprecien la profecía. Sean equilibrados. Ustedes lo que tienen que aprender es a escuchar la profecía y saber si la profecía de quien viene la palabra es acorde a las enseñanzas apostólicas y cristocéntricas o no. ¿Y cómo establecer la diferencia? Déjenme volar la imaginación. Un grupo de presuntos cristianos en Tesalónica se congregan y alguien dice, hermanos, el Espíritu Santo dice que vendan todo y se queden sin nada. O el Espíritu Santo dice que aquello de lo cual nos dijeron los apóstoles y los ancianos que fueron participantes de las asambleas donde Jesús presidía, eso realmente pues nos trae consecuencias nefastas, porque en razón a eso se desatan persecuciones, y más bien guardemos silencio, seamos tolerantes, soportemos de una manera normal lo que pasa en el mundo, no confrontemos las diferentes aberraciones para que podamos vivir tranquilos. Eso entonces debía de enseñarle al verdadero creyente en Tesalónica que era una enseñanza que no se ajustaba a los postulados, a la doctrina de la iglesia. Pero también podía darse que alguien se levante y decía, hermanos, el Espíritu Santo hoy nos hace saber que Jesucristo murió y resucitó para nuestra justificación y que nadie puede ser salvo si no es por la obra de Jesucristo. Entonces, eso sí se ajusta a la doctrina apostólica. A eso es a lo que Pablo le está apostando aquí. Que ellos establezcan la diferencia. Cuando la profecía supuesta busca dañar y cuando la verdadera profecía se ajusta a las enseñanzas apostólicas.
Así que no hay razón de apagar al espíritu ni de menospreciar la profecía. Lo que tienen es que examinarla, que también ha sido mal interpretado el texto. Leen, escuchan cualquier tontería y lo justifican diciendo, no, es que la Biblia dice examinarlo todo y retener lo bueno. No, se refería a la profecía. Ese es otro de los textos bien mal utilizados. Claro, claro, pero aquí vamos tratando como de ir mostrando la hoja de ruta. Entonces, es muy importante que comprendamos que en Corinto el fenómeno eran las lenguas. En Tesalónica el fenómeno era la profecía. En Colosas el fenómeno era la noxis. En Galacia el fenómeno era la circuncisión. Si usted mira cada una de las cartas, tiene un enfoque diferente porque la problemática de cada iglesia era diferente. Sí, y que yo quería decir algo, que es que usted no está exagerando cuando dice que permítame imaginarme, porque justo eso es importante dejarlo en claro. Cada vez que alguien se acerca a una de las cartas, debe entender que cada una de las cartas es una respuesta a una situación en particular. Entonces, antes de la carta hay un contexto o hay un antes alrededor del cual se da la carta, y sacarla de ese contexto pues hace que se den las malas interpretaciones que algunas personas hacen y no entiendan a profundidad lo que el apóstol quería decir alrededor de la respuesta que él les otorga. Pasa en Corinto, pasa en Galacia, pasa en todos lados. Entonces es importante entenderlo. Y por eso, pues tratamos como de traer el problema acá para que se establezcan la diferencia y por qué Pablo escribe eso.